muy pequeño. Tenemos que ir mucho más allá y llegar efectivamente a integrar a todos. Ahí sí queremos efectivamente que formen parte de nuestro grupo, sea el grupo que sea. Y de verdad yo creo que es un paso que nos trae un riesgo muy grande, porque traer a la gente, a la persona, y no integrarla es casi perverso. Sí, entonces tenemos que, antes de incluir, pensar muy bien qué vamos a hacer para integrarlos. Y algunos se me hace la piel de gallina, porque muchos que estamos aquí sabemos de qué estamos tratando. ¿Sí? Muy bien. Aclarado eso, primero, por favor. ¿Aquí? Sí. Eso. Bueno, vamos a pensar en un primer momento, vamos a dejar un poquito a las personas con deficiencia visual a un ladito, enseguida las incluiremos y las integraremos. Vamos a pensar ahora en las clases de español como lengua extranjera o de portugués como lengua extranjera, no importa, o de portugués como lengua materna, ¿no? Pero vamos a pensar mejor como una lengua extranjera. ¿Cómo son las clases en relación a la metodología que seguimos? A ver, ¿qué me cuentan? ¿Qué metodología sigue predominantemente en sus clases? Porque es imposible seguir solo una metodología, ¿no? Entonces, ¿cuál es la metodología predominante en sus clases o en las clases que ha tenido a lo largo de la vida? He puesto 3 ejemplos, podría hacer ahí un listado mucho más exhaustivo de las metodologías. He puesto 3, comunicativa, tradicional, audiolingual, pero existen otras, por supuesto, ¿no? A ver, ¿quién me cuenta cuál es la metodología predominante en sus clases o en clases que ha tenido? De cualquier idioma, como lengua extranjera. Que hemos tenido la tradicional. La tradicional. Sí, la gran mayoría. Bueno, y aquí en UNILA, ¿qué metodología se sigue? ¿La tradicional también predominantemente? Comunicativa y tradicional. Ok. Enfoque por tareas. Perfecto. Entonces, bueno, ya nos situamos un poquito en qué ámbito estamos. No vamos a discutir aquí si una metodología es mejor o peor que otra, ventajas, desventajas. No es esa la idea, ¿no? Solo tener presente con qué trabajamos, ¿no? Para poder avanzar. Uy, a ver qué viene. ¿Qué recursos usamos en esas metodologías, ¿no? ¿Qué recursos usamos normalmente en nuestras clases? Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, para ellos. ¿Cuáles son los recursos? La respuesta puede venir de profesores y de estudiantes. ¿Cómo Sí. se siente? ¿Qué recursos usan los profesores con ustedes? Para la clase con los niños en la musical también. Sí. Bueno, yo doy clases comunicativas, lúdicas, con audios, imágenes, videos y juegos y todo más. Perfecto. Entonces usas, por ejemplo, audios, imágenes, vídeos, actividades lúdicas. Ok. ¿Qué otros recursos están presentes en vuestras clases? Realia. ¿Cómo? Realia, objetos reais para trabalhar os vocabulários, pequenos formam frases, dramatizações. Muy bien. O sea, varios recursos. ¿Alguno más? Yo no estoy dando una clase de lengua ahora, pero estoy usando un PowerPoint. María y yo usamos el PowerPoint también. Podríamos usar el pizarrón para escribir algo, ¿no? También podríamos, y normalmente lo usamos. Papel, caneta. Sí, ¿no? sí. Fotocopias, Las fotocopias, materiales eso es. fotocopiados, el libro de texto. Tenemos muchos materiales en nuestras clases regulares. Y hoy día cada vez más las imágenes de internet, ¿no? Las informaciones de internet
hoy día, dependiendo de la internet, conseguimos mostrar videos y un montón de cosas con internet, principalmente que una duda, cómo se dice tal cosa, cómo se explica tal cosa, qué significa tal cosa, que muchas veces, ¿qué machichi? ¿Qué sé yo? Ahí, entonces ahí es bonito porque cada uno dice cómo se nombra en sus lugares, ¿no? Perfecto, o sea, tenemos muchísimos recursos a disposición y dependiendo del nivel de los alumnos, del contexto de la clase, de la situación, vamos a usar algunos sí, otros no, vamos a variarlos a lo largo del curso, porque que estén a disposición no significa que los tengamos que usar en todas las clases, o sea, vamos a seleccionar y usarlos según nuestros objetivos. A gamificação também a gente tem usado bastante, né? Sí, también, exactamente. Sí. Cuando damos una clase remota, que fue lo que tuvimos en la pandemia principalmente, ¿no? En las clases remotas, pues bueno, creo que también tenemos casi los mismos recursos a disposición y también los usamos. Profesores y los estudiantes tuvieron clases con esos recursos, ¿no? Que era PowerPoint, audios, imágenes, en este caso, como la profesora María decía, proyectadas por internet, ¿no? Ya que estaba el profesor en un espacio y cada alumno en otro espacio distinto, ¿no? Los vídeos, el libro de texto que muchas veces se convertía a PDF o se conseguía en internet el material y se proyectaba, o los alumnos accedían al material o ya tenían el material físico en sus casas antes de la pandemia y también lo utilizaban aunque las clases fueran remotas. Sí, ¿quieres complementar algo? Muy bien, hasta ahí nos llegamos. ¿Y cuando tenemos alumnos con deficiencia visual en clase? ¿Hay que cambiar algo? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Por qué? Los alumnos no consiguen ver las imágenes, entonces hay que describirlas. Esto ya se relaciona a la tercera pregunta, en qué hay que cambiar. Dices que las imágenes. Perfecto. Solo las imágenes, ¿no? Puedo decir algo. Sí. Hay un problema a nivel de documento que pasamos aquí en muchos materiales de documento a mostrar, que al digitalizar los digitalizan como imágenes los textos y hay los alumnos que tienen deficiencia visual y no consiguen ver. ¿Sí? Entonces hay siempre que tener ese cuidado, bueno, ¿cómo voy a digitalizarlo? ¿Sí? Muy bien, entonces ese ya es un cuidado con las imágenes, ¿no? Pero solo las imágenes que vamos a usar en clase es lo que cambia. Porque si volvemos un poquito, y este listado, ¿cuáles vamos a poder usar tranquilamente en clase cuando tenemos alumnos con deficiencia visual? ¿Cuáles van a exigir que hagamos ajustes, adaptaciones y cuáles no vamos a poder usar? Son los audios. ¿Qué más? Dice la profesora que solo podemos usar los audios. Sin adaptaciones. Sin adaptaciones. ¿Y con adaptaciones? A ver, escuchen por aquí también. ¿Podemos adaptar algún material para usar cuando tenemos alumnos con deficiencia visual total o parcial en clase? Por ejemplo, si aquí, supongamos que tengamos personas con deficiencia visual aquí, estamos usando, como dije antes, un PowerPoint. ¿Podría usarlo si tengo personas con deficiencia visual aquí o no? Sí, adaptaciones. ¿Sí o no? Aquí dicen que sí, pero he visto algunas cabecitas por aquí diciendo que no. ¿Quién dice? Sí, por favor. Sim, desde que quem esteja ministrando a aula
faça a leitura, faça as indicações corretas, a pessoa vai conseguir acompanhar. Exacto. O sea, si quiero usar un PowerPoint o una imagen cualquiera, lo puedo hacer, tomando el cuidado de referirme a lo que está expuesto, leerlo, explicar lo que está expuesto. Si tengo una imagen, describir esa imagen también. No puedo simplemente dejar el PowerPoint allí como normalmente lo dejamos, porque estamos hablando sobre lo que está proyectado y los alumnos lo están viendo. O sea, hay una perfecta cohesión y coherencia entre, se supone, ¿no? Al menos que haya cohesión y coherencia entre lo que proyectamos y lo que explicamos. Pero el alumno ciego no tiene acceso a lo que se proyecta. Por lo tanto, tenemos que describir lo que se proyecta o lo que se escribe en el pizarrón o la imagen que les vamos a mostrar, aunque la tengamos en papel, ¿no? Que muchas veces llevamos un cartel a clase, también tenemos que describir. Incluso porque no siempre los grupos serán solo de ciegos. Exacto. Entonces, si vamos a incluir e integrar, igual vamos a describir lo que está que estamos proyectando para que los que están viendo sepan y para que los que no están también, o sea, que pasemos las informaciones lo mejor que podamos para todos. Exactamente. Porque aquí ya cambié el color, audios siempre sigue estando en color negro porque es lo único que no va a necesitar adaptaciones. Y todo lo demás que está en rojo, PowerPoint, imágenes, vídeos, libro de texto, actividades escritas, vamos a necesitar adaptarlas. Cada una de una forma, algunas describiendo, explicando y otras como las actividades escritas que tenemos que pensarlas en la transcripción al braille para esos alumnos. Y eso demanda tiempo, porque en algunas universidades tienen un sector que nos puede hacer la transcripción a braille y luego del braille a la lengua de origen, sea el español, sea el portugués. Pero no siempre tenemos ese recurso. Pero hay programas de internet que nos hacen esa transcripción. Pero después no la podemos imprimir, porque si la imprimimos tenemos el braille para videntes, ¿no? Que es por la lectura de los puntos en negro y no en relieve. O sea, hay todo un proceso que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Y que no es sencillo, ni se hace con rapidez. Por lo tanto, las clases en un primer momento 100% orales. Eso vale, tengamos o no alumnos con deficiencia visual en clase. Y cuando digo orales, es orales en la lengua extranjera, evidentemente, ¿no? Si voy a dar clases de español, no voy a hablar en portugués, porque si no tengo que hacer un intercambio con el profesor de portugués para que él dé sus clases de portugués en español. Entonces sí, ya cuadramos ahí los contactos, ¿no? Si no, ¿Por qué, profesor, tenemos que dar clases de español en español, de portugués en portugués, de inglés en inglés? Porque si andar se aprende andando, hablar una lengua extranjera se aprende hablándola, ¿no? Escuchándola y hablándola, eso en un primer momento. Claro está que un idioma no es solamente oral, pero si no lo hablamos, el alumno no tiene la oportunidad de oír el idioma, de acostumbrar su oído al idioma y no tiene oportunidad para practicar el idioma. Porque si yo hablo en portugués, ya de alguna manera estoy incentivando a los alumnos a que hablen portugués también, ¿no? Entonces, si quiero algo, tengo que ser yo la primera en dar el ejemplo, ¿no? Y de verdad, yo creo que no sé si eso solo pasa a mí. La vergüenza, ¿qué se dice eso? ¿Cómo se dice? Y que me estoy equivocando. Eso creo que nos pasa a todos. Ya, pero en lengua materna tú sabes todo el vocabulario y todo. Y casi nunca me equivoco. No, ¿verdad?
casi nunca me equivoco. Y entonces eso, yo creo que es un poco un trabajo de trabajar nuestra humildad, sí, seamos más humildes y que aceptemos que no somos perfectos siempre. Entonces podemos equivocarnos, pero la idea de intentarlo ya es una motivación para los estudiantes también. No hace falta que empiecen ya hablando español como Grete. Bueno, te mueves bien. Pero es eso, errores en una lengua extranjera, todos vamos a tener, todos vamos a cometer errores. Cuando manejamos dos idiomas, como el español y el portugués, más todavía porque no estamos libres de las interferencias. Y ojo, no solo las interferencias lingüísticas, las interferencias culturales también. Porque cuando nos expresamos en una lengua extranjera, partimos de todos nuestros referenciales culturales, interculturales de la lengua materna. Entonces también hay que considerar eso. Y no nos damos cuenta de nuestras interferencias culturales. De las interferencias lingüísticas siempre hay alguien que está allí, quietecito, pero señalando los errores. Uy, que ha usado mal esta palabra, que la ha dicho en portugués, esa palabra en español no se dice. Pero no se da cuenta de que hay muchas interferencias culturales, incluso la gestualidad, ¿no? Usamos los gestos del portugués cuando hablamos en español muchas veces. ¿Ne? 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 Pero bueno, entonces, teniendo o no alumnos con deficiencia visual en clase, empezar las clases desde el primer día en español. Y si son alumnos de portugués como lengua extranjera, desde el primer día en portugués. Ah, no me van a entender. Sí te van a entender. Y si no, se repite 50 veces lo mismo. Y si no, una técnica que nunca falla. Supongamos que estamos explicando cuándo uso el tratamiento formal y el informal, por ejemplo, ¿no? Que esto también es un lío, porque ya casi no se usa el tratamiento formal en muchísimas situaciones, ya esto va cambiando día a día. Pero supongamos que ese sea el tema de la clase. Si el alumno dice, es que no he entendido, ¿qué no has entendido? Nada. Es la respuesta típica, ¿no? No entendí nada. Muy bien, entonces voy a volver a explicarlo. Como yo decía, estaba hablando del último cohete que llegó a Saturno, ¿verdad? No, no fue eso, bueno, entonces ya me has entendido. Algo has entendido. ¿No? O sea, decir algo que huya completamente del contexto para traer el alumno a aquello que efectivamente interesa, ¿no? Y por eso, cuando tenemos algún alumno con baja visión o con ceguera en clase, la oralidad es el único recurso con el cual podemos efectivamente incluirlo en clase, ¿no? Incluirlo y además integrarlo a las clases. Es en ese momento que conseguimos las dos cosas, ¿no? ¿Eso significa que no vamos a trabajar la lengua escrita? No, podemos trabajarla, pero la oralidad es la habilidad que permite la inclusión y la integración desde el primer momento. Por eso no podemos dejar de hablar en la lengua extranjera todo el tiempo. Y ahora volvemos a aquella primera pregunta que hice de cómo son nuestras clases, qué tipo de clases tenemos en cuanto a metodología. En este caso, cuando tenemos alumnos con deficiencia visual, tenemos que repensar nuestra metodología. Bueno, primero los objetivos del curso, ¿no? Empezamos por los objetivos, porque si queremos formar gramáticos, evidentemente nos vamos al método gramática y traducción. Pero si lo que queremos es formar profesores, por ejemplo, ellos necesitarán gramática, pero no solo gramática, o no fundamentalmente la gramática, necesitarán tener un cierto dominio de esa lengua en todas sus habilidades.
Y para eso, los enfoques comunicativos son los que mejor nos van a permitir llegar a eso. Pero claro, vamos a necesitar ir haciendo ajustes para poder integrar efectivamente a estas personas en nuestros cursos, ¿no? Lo primero, todos hablando en español todo el tiempo. Claro está, el primer día, el primer curso, los alumnos van a tener muchísima dificultad, van a tener problemas, pero poquito a poco se van acostumbrando y se van arriesgando, ¿no? Después, entender que la lengua extranjera no es solamente el idioma de estudio, sino que es el idioma de comunicación entre todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando usamos el método gramática y traducción predominantemente, la lengua extranjera es lo que estudiamos, está apartada de nosotros. Estudiamos los verbos, las preposiciones, las conjunciones, ¿no? Pero lo miramos desde fuera, desde una perspectiva analítica, ¿no? Si alguien me pide las preposiciones en orden alfabético de carrerilla, seguramente yo seré capaz de decirlas, porque tuve una vez una camiseta que traía todas las preposiciones en orden alfabético, ¿no? Entonces las memoricé por ahí. Ahora, ¿de qué me vale saber eso? Lo que me interesa es saber usarlo, ¿no? Y saber que cambia el sentido según la preposición, como por ejemplo encontrarse a o encontrarse en. Bueno, ahí sí, esto es lo que efectivamente interesa. Y no saber cuáles son las preposiciones en español, sino qué sentidos me trae el uso de cada preposición en diferentes contextos. Y esto que me lo ofrece son las perspectivas comunicativas, porque traen la lengua en uso. Eso es lo que tenemos que reportar. Y aquí ya independe de qué alumnos tenemos en clase, si son personas con deficiencia o no. Esto vale para todos. Después, decíamos de los objetos, ¿no? Que muchas veces para explicar vocabulario usamos un objeto. Entonces, si tengo que explicar qué es un micrófono, yo digo, pues un micrófono es esto. Todos lo ven y se enteran de que es un micrófono. Y si tengo un alumno ciego y digo, un micrófono es esto, cierren los ojos. Nadie va a saber qué es eso, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Si uso algún objeto en clase, tengo que o describir ese objeto o explicar para qué sirve, cuál es la función de ese objeto. Eso nos ayuda a pensar mucho más en la lengua también. Porque no poderia dar na mão deste aluno para que ele sentisse. También es Lo sí, visualiza y él va a sentir sí, que es ese objeto. sí. Ahora, si en lugar de tener Só a foto não serve. esto, ¿no? Entonces, muy bien, un micrófono lo puedo tener en clase. Un vaso, una jarra de agua, una silla, una mesa, un ordenador. Y un elefante. Aí não serve para esse propósito. Claro. Entonces, normalmente trae una foto, una imagen. En este caso, tengo que describirlo. Entonces, los objetos, si los tengo, sí se los puedo entregar al alumno para que sienta el objeto, lo identifique y ya sabe de qué estamos hablando. Ahora, no todo lo puedo llevar a clases. No, muchas cosas las llevamos en imágenes. Levar o elefante de plástico, brinquedo de crianças. Muy bien. Y cuando hacemos, por ejemplo, yo tengo que hacer el papel del abogado del demonio, Para a ¿no? gente pensar em todos Muy os bien. casos. Características físicas. Y llevo una foto de Antonio Banderas, que es lo típico, para hacer la descripción, ¿no? Y otra foto de no sé quién. ¿Quién nunca lleva una foto de Antonio Banderas o de Alejandro Sanz o de qué sé yo, ¿no? De Madonna, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo una persona ciega o con baja visión va a enterarse
eso. O sea, tenemos que ponernos a pensar, ¿no? Sim. Até mesmo, eu estava falando com uma colega, desculpa, né? Porque duas professoras do lado conversando sobre assuntos que nos interessam, a gente quer trocar figurinhas, né? Mas, assim, é importante a gente, se estiver errada, você me corrige, por favor, a gente diferenciar esse tipo de cegueira, né? Porque existe aquela pessoa que nasceu cega ou aquela que teve uma cegueira decrescente até chegar numa certa idade, perder essa visão, né? Então, assim, tem essa pessoa que teve contato com o mundo externo, esse mundo que ela viu, e tem essa criança, por exemplo, que eu estava explicando, essa criança pequena que ela nunca viu nada. Então, assim, uma pessoa que viu, que já enxergou uma vez, ela já tem essas memórias de imagens. Então você consegue dizer para ela, por exemplo, uma flor amarela com talo verde, ela vai criar essa imagem. Porém, uma criança que nunca viu, é uma descrição que você vai construindo ao longo do tempo para que ela possa criar mentalmente esse acervo de memórias, de imagens, que ela é construída diferente. É igual o surdo. O surdo, ele cria a frase, as palavras no contexto diferente de nós ouvintes e que falamos, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também, né? Eu estou descrevendo uma criança pequena, de que maneira que eu vou descrever para ela essa imagem, né? Então, assim, lógico, quando são pequenos tudo é válido, todo o material é válido para essa construção simbólica e mental, né? Aí Sí, efectivamente, cuando se trata de niños, los niños poco a poco van construyendo, los niños ciegos van construyendo mentalmente ese universo, esa representación de los objetos del mundo y de todo lo que está a su alrededor. No solo de los objetos físicos, pero poco a poco el niño va a conocer qué es una mesa, qué es un árbol, qué es una escalera, ¿no? Pero claro, esto es una construcción. El adulto ya tiene esa construcción hecha. Aunque nunca haya visto un árbol, sabe perfectamente qué es un árbol. Aunque no tenga noción de cuál es el color verde y cuál es el color amarillo y cuál es el color azul, saben que existen esos colores. Y saben, por ejemplo, que los árboles son verdes y que el cielo es azul, aunque no sepan cómo es el azul y cómo es el verde, pero saben que existe eso. Y esas construcciones en un niño también se van formando, aunque sea un niño sin ceguera, sin deficiencia visual, todas esas imágenes se van construyendo desde que el niño nace, ¿no? Para que el niño sepa qué es el peligro, ¿no? Que independe de que el niño sea ciego o no, un niño pequeño ya tiene el concepto de peligro, porque ha pasado por algunas situaciones que podían ponerlo en riesgo y un adulto los ha alertado de que aquello sería una situación de riesgo para ellos. Entonces, de la misma forma que un niño sin deficiencia visual adquiere poco a poco esos conceptos abstractos, un niño ciego también va a adquirir los conceptos, no solo los abstractos, sino todos los demás, ¿no? Pero bueno, has tocado en un punto que ahí nos vamos a nuestra experiencia que ya fue radical, ¿no? Que viene desde hace 4 años, en un proyecto de voluntariado para una ONG que se llama Asociación Tocando en Frente, y que tiene sede en São Paulo, pero atiende personas de todo Brasil y ya ha atendido y sigue atendiendo personas de fuera también, de Argentina, de Angola, de Portugal, ¿no? Bueno, esta asociación, que solo atiende, como he dicho, deficiencias visuales, me acerqué a ella en el año 2021. Y no voy a contar toda la historia de la asociación, voy a sintetizar solamente el proyecto que me invitaron a hacer
el año 2021 y como era un atrevimiento mío asumirlo, para que están los amigos. No, pues nada, llamé a María que dijo, yo sí, tú vamos, y vino. No tenía mucha forma de escapar tampoco, ¿no? ¿En qué consistía el proyecto? Año 2021, plena pandemia. Sí, ¿no? Recordamos que era plena pandemia. Pues bueno, en dar un taller de español a personas con deficiencia visual remotamente. Bueno, yo había dejado de dar clases de lengua española muy al principio de la carrera, di clases de español cuando empecé en la docencia, después me fui a la universidad y fueron 26 años trabajando con formación de profesores. Yo nunca había dado una clase remota, ¿no? Porque ya estaba jubilada desde antes de la pandemia. Y bueno, ya dispuestos a todo a estas alturas de la vida, vamos a seguir aprendiendo, porque siempre se puede aprender algo. Si sale mal, lo lamentaré muchísimo, y si sale bien, pues habré aprendido algo, ¿no? Y nada, me aventuré, traje a María, que se aventuró conmigo, y fue fantástico. Hicimos una dupla, una parejita aquí, fenomenal. Y nos metimos ahí con ese taller que concluyeron, se inscribieron muchos, ¿no? Porque pasa exactamente lo mismo, les pasaba exactamente lo mismo que a las personas que no tienen deficiencia visual. El español es fácil. Todo brasileño aprende español fácilmente, no hace falta estudiar, ¿no? Después de la segunda clase, cuando se dieron cuenta de que no era exactamente eso, dijeron, es que no tengo mucho tiempo para estudiar, entonces voy a dejar, no, lo voy a dejar. Pero concluyeron el taller 13 alumnos. ¿Un semestre? ¿6 meses? No llegó a 6 meses, creo que fueron 4 y medio, por ahí. Y bueno, empezamos nuestras clases siguiendo estos principios. No podíamos usar gestos por la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, es que es una cosa grande. Es que es muy alto. Deja de ser idiota porque no te están viendo. Entonces, para de usar los gestos, ¿no? Porque incluso los que tenían baja visión, por la pantalla tampoco podían distinguir los gestos. Pero al principio es inevitable, somos profesores y hacemos montones de gestos todo el tiempo, ¿no? Y si el alumno dice algo que está bien, nosotros, qué bien. Si está mal, ¿qué has dicho? Y lo miramos, ¿no? Y esto no funciona con ellos. Entonces tuvimos que empezar a buscar otros recursos. Y aprender con ellos. Y aprender, fundamentalmente, fue lo que más hicimos. Objetos no podíamos usar, entonces fue cuando nos dimos cuenta que teníamos o que describirlos o indicar para qué servían, cuál era el uso, porque tampoco queríamos usar la traducción, no era un curso de gramática y traducción, ¿no? Queríamos que hablaran, ¿no? Y eso nos pasaba a las dos, que a veces uno empezaba a explicar algo, se perdía, entraba la otra para ayudar, o sea, fue un desastre. Más o menos un desastre. Claro, escrito no podíamos usar nada. En este caso eran clases remotas, no podíamos usar la pizarra, pero no podíamos usar PowerPoint. Entonces fue todo un desafío. Pero bueno, después voy a eso. Seguimos ahí explicando lo que fue esta experiencia en totalmente. A ver, perdona, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Sí. Elana. Decías de los colores, ¿no? ¿Cómo van a saber explicar los colores? Que una flor es amarillo, es verde. Bueno, habíamos, esto me gusta contar, fue genial. Pensamos una clase sobre los alimentos, ¿no? ¿Quién nunca ha dado una clase sobre alimentos en lengua extranjera? ¿No? Y la típica clase de un restaurante. Entonces tenemos el cliente y el camarero. El cliente que llega,
pide la carta, elige el plato, el camarero trae el plato, después la cuenta y tal. Porque todos o hemos dado una clase así o hemos tenido una clase así. Evidentemente vamos a hacer lo mismo con nuestros alumnos. Y todos comemos Y así, todos comemos cosas iguales, ¿no? Exacto. Entonces les dijimos que durante la semana, en parejas, ellos particularmente tendrían que montar ese diálogo que luego lo presentarían en la semana siguiente. Perfecto. Pero eso era muy sencillo. Eso es muy fácil de hacer. Cualquiera hace eso. Todos nuestros alumnos siempre lo hicieron, ¿no? Entonces, ¿por qué tan fácil? Hicimos las dos una demostración primero de qué era lo que queríamos. Era esa situación del restaurante, el cliente, el camarero, tenían que pedir la comida, pero comida, bebida, postre, todo, ¿no? Pero todos los alimentos tenían que ser de un único color. Nosotros montamos un diálogo en que elegimos el color negro. Entonces pedimos arroz con tinta de calamares, por ejemplo, la bebida, café. O sea, nos fuimos para todo con esos tonos negro o casi negro. Al principio puede decir, pero ¿cómo las personas ciegas van a saber el color de los alimentos? No saben. Y si no, lo buscan y se enteran. Lo que decía antes, pueden no saber cuál es el tono del verde, pero saben que hay diferencia entre verde y rojo, y saben que el tomate es rojo, y saben que la lechuga es verde, y saben que la pasta es un color clarito, casi blanco, y le echamos salsa de tomate. Hicieron, ¿te acuerdas? Unos diálogos fantásticos, fantásticos. Hubo una parejita que presentó su diálogo y le pide al camarero que quiere feijoada. Y el camarero le dice, lo siento, hoy es miércoles, no habíamos enseñado los días de la semana. Hoy es miércoles y hoy solo servimos platos de color amarillo. No habíamos enseñado los días de la semana, y esa pareja fue y lo buscó. Otra pareja, simulando esa situación, llega y le dice al camarero, quiero una mesa cerca de la ventana. Muy bien. Otro reclama, pide la carta en braille y se enoja cuando le dicen que no tienen una carta en braille. O sea, van mucho más allá. ¿Qué nos pasa a nosotros, profesores en general? Que no creemos en la capacidad de nuestros alumnos. Y los restringimos y decimos, no, vas a hacer un diálogo de llegar, pedir una comida y pagar la cuenta y punto. Y los restringimos a eso. Cuando les damos libertad para que puedan crear y les ponemos un reto, porque eso de poner de exigir que todos los platos fueran de un solo color, era todo un reto. Ellos tenían que superar sus dificultades. Y si no sabían, qué sé yo, de qué color podía ser la berenjena, por ejemplo, tenían que buscar, tenían que preguntar a alguien para saber si podían en aquel menú poner una berenjena o no. Entonces es que muchas veces limitamos a nuestros alumnos también. Tenemos que confiar en ellos y siempre plantearles algún reto. Sí, y ya casi no tenemos tiempo. Lo divertido es que como con casi todos los estudiantes, la cosa de abrir o no la cámara era, entonces ella exigía que todos estuvieran con las cámaras abiertas. Y una vez una muchacha, espera solo un poquito, me estoy arreglando, pasando el jardín y enseguida prendo la cámara.
quería ponerse bonita para aprender la clave. Claro. Entonces, todo esto, claro, ahí estábamos en una situación ya para sintetizar y cerrar, ¿no? Estábamos en una situación extrema en que todos eran deficientes visuales, pero eso nos llevó a repensar la situación de cuando tenemos un alumno con deficiencia visual en clase, que todo esto estamos muy sometidos a las imágenes todo el tiempo, ¿no? Si no trabajamos con imágenes, parece que nuestras clases no pueden ser buenas, no pueden ser motivadoras, no pueden resultar en aprendizaje. Pero no hay otros recursos. Nuestra entonación, ¿no? Si subimos el tono de voz, si lo bajamos, si modulamos, ¿no? Si ponemos una voz más alegre o menos alegre, esto es fundamental, esto ayuda a mantener el interés por la clase. Entonces, prestar más atención a lo auditivo, podemos seguir usando imágenes, podemos seguir usando PowerPoint, pero siempre teniendo el cuidado de que la oralidad tiene que venir por encima. Tengamos o no alumnos con deficiencia visual en clase. En síntesis, yo creo que sería eso, ¿no, María? No sé si quieres completar con algo más. No, yo solo tal vez en tono de la cuestión esa de incluir, integrar. Yo creo que es algo que no lo sabemos, así es un aprendizaje, no sabemos que tenemos tantos prejuicios. Cuando descubrimos, yo tengo prejuicios de tal cosa, entonces es todo un aprendizaje, un acercamiento a la diversidad, digamos así, para poder conocer las características de las personas y intentar entenderlos, ¿no? Y trabajar con ellos y conjugar el conocimiento y las experiencias. Bueno, y a raíz de lo que acaba de decir María, ahora sí, para concluir, compartir experiencias es lo que también María y yo estamos haciendo en este momento, porque a raíz de esta experiencia que tuvimos en Asociación Totembi French, hemos escrito un artículo detallando todo esto que debe salir a la luz este semestre todavía, ¿no? Y bueno, estará en línea, porque la idea es mostrar que sí se puede hacer con nuestros miedos. Y cuando nos vemos frente a esa situación, el miedo menor es el de cometer errores en lengua extranjera, tanto para los alumnos como para nosotros. Ese es el menor de nuestros problemas, ¿no? Y bueno, si hay preguntas, María está aquí para contestarlas. Gracias. Aquí y de verdad esperamos que sea un encuentro, un inicio y que estemos siempre preguntando y ayudándonos mutuamente. Muchas gracias.